Hola, buenos días. Dando continuación a los seminarios del posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. En esta ocasión tengo el gusto de presentar al maestro Samuel Rosa Reyes. El maestro Samuel Rosa Reyes es maestro en gestión de la innovación por la UAM Xochimilco. Ha realizado estancias de investigación en la San José State University en Estados Unidos y en la Universidad Estadual de Campinas de Brasil, dedicado al escading científico y tecnológico, a la gestión de proyectos de investigación y desarrollo y a la procuración de fondos para la investigación. Actualmente es jefe de proyectos de transferencia y conocimiento de la UAM Unidad Iztapalapa. El, el maestro Samuel trae hoy con nosotros una plática sobre código protegido, conocimiento libre, un análisis de la propiedad intelectual y las licencias en el ámbito del software. Agradezco mucho su presencia y cedo la palabra al maestro. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Ya hemos interactuado con algunos, seguramente hemos visitado el posgrado. Estuvimos también participando en la semana del capítulo estudiantil. Y créanme que creemos mucho en lo personal en lo que ustedes desarrollan. Creo que están en un área de conocimiento con mucho potencial. Yo le llamo una especie es un conocimiento transversal a la vida que está potencializando todas las demás áreas. Entonces, todo lo que es cómputo, software, sistemas, yo les tengo a ustedes mucha fe, mucha esperanza y para mí me entusiasma estar aquí. Bueno, la charla que vengo a presentarles dista mucho de ser disciplinar. El doctor Marcelín me va a entender porque ya estuvo presente en una sesión que dimos. Miren, yo más que venirles a leccionar, quiero compartirles, traerles algunos puntos digamos, de debate incluso, pero sobre todo quiero que entendamos la naturaleza y el porqué de lo que luego se ha convertido como en un lenguaje legalista, administradoide, ¿no? Parece ser que luego estos temas de manera alevosa los han llevado un poco a distanciarlos a ustedes de la verdadera función hacia sus proyectos, hacia sus objetivos. He escuchado frases como, por ejemplo, ¿no? Bueno, maestro Samuel, yo desarrollo, yo no soy abogado, no me interesa, yo no lo voy a hacer, ¿no? Contrato a alguien y lo hago. Y efectivamente, en la práctica, eso pasa. O sea, no, la idea no es desenfocarlos de lo que ustedes hacen. La idea solo es que de manera lúdica entendamos en función de qué están estas cosas. Mucho de la propiedad intelectual está en función de lo que ustedes quieran de sus proyectos o de los proyectos donde ustedes estén participando. Sí les tienen que interesar, no para que lo hagan, pero para que lo entiendan. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el objetivo, que entre ustedes más entiendan de manera sencilla y simple la pertinencia de la propiedad intelectual y el uso de las licencias. Créanme que más tal vez va a ser mayor el alcance de los proyectos en los que ustedes participen. ¿Qué quieren de su proyecto? ¿Dónde lo quieren ver? ¿Con quién lo van a compartir? ¿A dónde quieren que llegue? ¿Se dan cuenta? Ahí es un poco la pertinencia de la propiedad intelectual, porque en el fondo hay una especie de porosidad en lo que ustedes desarrollan y la sociedad. Esta universidad, el contexto, por ejemplo, académico universitario, pues mucho está en función de lo que hacemos, quién lo aprovecha, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay un fenómeno de transferencia que en otra sesión les van a explicar a más detalle. Pero ahí quiero partir, la pertinencia de la propiedad intelectual en función de dónde ustedes van a llevar sus proyectos, ¿vale? Entonces empezamos. Permítame tantito. ¿Ahí no ven avanzar la presentación? No avanza.
No, Ahí está, Listo, ya, listo. ya. Muchas gracias. Este es el temario básico. Miren, no, como les repito, no voy a caer solo en repetirles como loro los conceptos. Yo he tenido discusiones con colegas que solo a veces se plantan frente a ustedes como a recitarles esto que les repito. Si no se entiende es letra muerta, ¿no? Entonces vamos a hacer un abordaje simpático y digerible de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, ¿no? Y ya entrando al tema de licencias, pues vamos a entender de manera lúdica y divertida porque preparé hace poco la presentación para el capítulo estudiantil y quise ser lo más lúdico posible, ¿no? Pero vamos a entenderla de manera lúdica de qué va una licencia. O sea, más allá de traerles el mapa de todas las licencias que hay, que de hecho ahí estamos preparando un material para poder que ustedes puedan comparar las licencias. Ese lo estamos preparando desde la coordinación. Cuando esté, créanme que se los vamos a pasar, porque ahí lo que queremos nada más es que vean las características de cada licencia y que puedan compararlas y en algún momento elegir cuáles les funcionan, ¿vale? Pero aquí en esta sesión solo vamos a hacer un ejercicio muy práctico para entender de qué va una licencia, que en el fondo es cómo funcionan las demás, no todas. Y básicamente al final nada más darle algunos criterios que ustedes puedan incorporar para planear sus proyectos o definir los alcances de sus proyectos. Bueno, yo nada más quiero retomar para hablar de propiedad intelectual el concepto de, digamos, lo que vale la idea, el intangible. El intelecto humano ha tenido retos para ser cuantificado, medible. ¿Cuánto aporté yo de mi cabeza, de mi idea? Intelectualmente, ¿cuál fue mi aportación? ¿Se dan cuenta? El verdadero reto de la propiedad intelectual es darle una vida, darle una cuestión material a la idea, a la acción del intelecto. ¿Cómo materializo lo que pienso? Ahí es básicamente donde entra la propiedad intelectual. A mí me gusta entender la propiedad intelectual como la capacidad, digamos, de la sociedad para darle certeza a las ideas. Eso creo que es la parte, perdón, es la forma más lúdica de entender por qué la propiedad intelectual entra en juego. Ahora, mientras más una sociedad practique, active, comparte y desarrolle la certeza jurídica, pues va a ser mucho más sociable el término propiedad intelectual. El gran problema que tenemos como sociedad es que no la practicamos, ¿se dan cuenta? No es que no exista, es que si no la ejerces, no la practicas, no está en tu cultura, en tu vocabulario, se pierde. Y entonces por eso a veces nos alejamos muchos de esos términos que son establecidos, han sido discutidos y se practican, ¿no? Y entonces solo se quedan en algunas esferas, ¿no? Por ejemplo, la empresarial, ¿no? Seguramente hay mucha actividad de propiedad intelectual en las empresas porque se vuelven activos. Ahí entonces, más allá de que me guste la propiedad intelectual, la tengo que ejercer. ¿Se dan cuenta? Ahí es en el fondo el incentivo. Pero en estricto rigor, toda la sociedad, ¿no? Genera conocimiento, hay producción del intelecto y por lo tanto se puede definir o no propiedad intelectual, ¿vale? Eso es en el fondo lo que busca le repito, glosario, este vocabulario legaloide, porque les repito, muchas cosas se repiten como loros si no las entendemos, pero quedémonos con esa parte. Vamos, mediante la propiedad intelectual, vamos a materializar, ¿no? Digamos, el valor del intangible intelectual, ¿no? Del intelecto. Ahí vamos por ahí. Bueno, en el mundo del cómputo y del software se ha definido, digamos, una lógica para que la propiedad intelectual pueda establecerse. ¿Qué sí es y qué no es protegible intelectualmente en el mundo del software? ¿Se dan cuenta? Y entonces, yo aquí les quiero poner digamos, un cuestionamiento, ¿no? ¿En verdad tendremos claridad, por ejemplo, de la diferencia, si es que las hay, ustedes saben más que yo, de lo que es, por ejemplo, un programa de computación o de lo que puede llegar a ser un software, más allá de que lo vivamos y lo hagamos?
que sepamos definirlo conceptualmente. En el fondo, se los digo porque luego lo vivimos, chicos. O sea, sí quisiera yo invitarlos a que también desde sus proyectos se atrevan a documentarse sobre conceptualizar lo que hacen. Porque en el mundo de la propiedad intelectual un poco, a veces son las limitaciones que vemos. Tenemos un proyecto muy técnico, muy sofisticado, muy elaborado, pero a veces no logramos entender cuál es la verdadera dimensión, alcance de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en países como el nuestro, en México, pero sobre todo Latinoamérica, se ha establecido que la protección intelectual del software, ¿no? Se da mediante la entidad de programa de computación. ¿Se dan cuenta? En el fondo, en México y en muchos otros países, no se protege software, se protege un programa de computación. Yo les pregunto, ¿para ustedes es lo mismo? ¿Es lo mismo un programa de computación que un software? Interesante, ¿no? Porque les repito, yo lo que veo en ustedes es que ustedes lo hacen, lo viven, generan software, piensan mucho en las aplicaciones, hay mucha base técnica validada, pero conceptualmente también los invito a que tratemos de proponer, por lo menos para nuestros círculos cercanos, en este caso la UAM, los alumnos, los investigadores, tratemos a veces, si quieren hasta en un café, discutir qué para nosotros es un software o qué para nosotros es un programa de computación. En la legalidad mexicana, les repito, se protege solamente como programa de computación, ¿vale? En países como Estados Unidos, ¿no? Con otra trayectoria histórica, económica y social, ahí se define más a detalle lo que es un software. Aquí yo solo les comparto que para definir, por ejemplo, ante la propiedad intelectual, ante este ente, digamos, fiscalizador, ¿no? O validador, digamos, de la propiedad intelectual, es necesario entender que lo que verdaderamente se valida es el lenguaje de programación. El lenguaje, la manera en que ustedes expresan el programa de computación, es lo que verdaderamente sustenta la protección. ¿Se dan cuenta? Ustedes pueden armar proyectos con diferentes características e incluso seguramente con otras áreas de conocimiento, pero lo que verdaderamente le da esa materialidad a la protección intelectual en el software es el lenguaje. Y como todo lenguaje, ustedes van a coincidir conmigo, puede ser diferente y diverso. E incluso si los que estamos presentes nos referimos a una sola cosa, o sea, solo tratamos todos de definir una sola cosa, lo vamos a hacer de una manera diferente. Puede ser parecida, similar, pero no va a ser idéntica. En el lenguaje de programación, ese es lo que se valida. Uno, el lenguaje, y dos, la manera en que se presenta, ¿vale? Para que lo tengan claro, porque este es el fundamento de lo que más adelante les voy a decir, digamos, el cuál es el sustento para proteger el software. Ahora, esto lo saben ustedes más que yo. ¿Qué es lo que verdaderamente se presenta o puedo yo presentar para que la sociedad, mediante sus instrumentos legales, me valide la creación o no de un software? Básicamente el código fuente y el objeto, ¿no? Eso es lo que ustedes en el fondo tienen que presentar y validar ante este ente, ¿no? El código fuente y el objeto. Les repito, ustedes van a saber las diferencias más que yo. Ustedes son técnicos, yo no, ¿vale? Pero ese es el verdadero core de la protección intelectual del software. Para que, se los dejo para que ustedes también intenten vincular qué implica entonces tener un código, cómo lo puedo yo presentar de la mejor manera
para que tal vez un ente que no es especialista, porque es lo que a veces pasa también, pueda validar la, la autenticidad, digamos, de ese lenguaje que yo presento, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que también se incentiva cuando una persona quiere o una organización proteger software? Que se validen sobre todo diseños, que se validen detalles, flujos, sistemas. Esto ustedes lo hacen, ¿no? Y sobre todo que se genere también documentación técnica, bitácora, chicos, documentación. Yo aquí me gusta decirles que yo sé que a veces puede ser la parte no tan sexy, digamos, de la programación, pero si ustedes aprenden a documentar cada vez de mejor manera, créanme que eso es algo muy propicio o es algo muy bueno para que ustedes protejan de la mejor manera sus desarrollos. Entonces, yo sé, les repito, sé que a veces puede ser muy pesado, ¿no? De documentar siempre, pero créanme que ya cuando se presentan de repente controversias a nivel de protección, son esos pequeños detalles en cuanto a las bitácoras, a la documentación que ustedes presentaron, las que marcan la diferencia. No es tema menor, ¿eh? ¿Qué hice? A ver, ¿qué lenguaje, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Ahí yo los invito, chicos, a un poquito, busquen las mejores técnicas que pueden encontrar para documentar mejor sus proyectos. Para propiedad intelectual, créanme que son lo que marca la diferencia, ¿vale? Ahora bien, yo les hablé ya un poquito la razón de ser de la propiedad intelectual, ¿no? Y les traté un poquito de definir el porqué digamos, el cómo, ¿no? El porqué y el cómo de la propiedad intelectual en el software. Ahora vamos a hablar de un instrumento, del instrumento, no de uno, del instrumento que se usa sobre todo en el contexto mexicano, que es el que tal vez ustedes tienen más inmediato, para proteger el software. O no, mejor dicho, el programa de computación. Acuérdense, ¿eh? En México, por ejemplo, no se protege software, se protege el programa de computación, ¿vale? Los derechos de autor han sido el mecanismo o instrumento que se ha decidido desde básicamente el 1883 para proteger todos los desarrollos de computación. Esto tiene una lógica muy bonita, a mí me gusta mucho platicar esto. En el fondo, como les comenté, si lo que la sociedad le reivindica al desarrollador digamos, la evidencia que le pide para demostrar la creación del software es el código fuente y el código objeto, y estos dos, como corazón del desarrollo, son presentados o son, digamos, creados bajo un lenguaje, bajo una programación, ¿no? Lo que delimita la sociedad o el Estado ha sido que esto que ustedes hacen, chicos, programar, es más parecido a lo que hace, por ejemplo, el escritor. ¿Se dan cuenta? Por eso puse aquí la imagen muy lúdica del libro. Eh, Ustedes en el fondo, para el Estado, al desarrollar software o programa de computación, son más parecidos ante el Estado a un escritor, por ejemplo, que a un inventor. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente el Estado protege de su programa de computación no es la aplicación del software, es el lenguaje y la manera en que ustedes presentan el lenguaje. Aquí hay una confusión muy profunda, porque a veces creemos muchos, sobre todo cuando por primera vez empezamos a entender de propiedad intelectual, que el software se protege como si fuese una patente, ¿no? Una patente, que es otro instrumento de la propiedad intelectual para proteger desarrollos de tipo más industrial, ¿no? En una patente se busca proteger la aplicación. De hecho, cuando se reivindica propiedad en una patente, las reivindicaciones son, en la mayoría de los casos, si no es que en todas, aplicaciones del desarrollo que se está presentando. Pero en el software no se protege la aplicación,
Se protege la manera en que ustedes presentan ese lenguaje programático, digámoslo así. Entonces, para el Estado, les repito, ustedes son más parecidos a un escritor que a un inventor, ¿vale? Ustedes van a decir, bueno, eso, porque no lo han dicho, ¿no? Yo también parcialmente lo pienso. Oiga, pero maestro, eso es muy endeble, ¿no? Porque en el fondo, bueno, un software puede ser aplicado, ¿no? Es muy vulnerable la protección. Aquí yo los invito también a reflexionar un poco de lo que ha sido el camino del software y también de, digamos, de la complejidad del conocimiento que ustedes desarrollan. O sea, hay tanta interacción con otras áreas de conocimiento. Hay a veces tan poca capacidad analítica de las sociedades para definir, digamos, hasta dónde un software lo es o hasta dónde un software puede ser aplicable o no. Esos detalles que son más como de condiciones son lo que le han dado, digamos, elementos al Estado, no solo nacional, sino mundial, para definir de la manera más práctica que los derechos de autor, por lo menos, son el mecanismo más viable. Me van a decir, es que es basada en es una limitación de la sociedad. Sí, pero digamos, es lo que se ha propuesto y en el punto más certero es lo que, digamos, se tiene que hacer. Les voy a dar un ejemplo. La velocidad en el que el software en estas décadas ha avanzado, ¿no? Ha crecido o se ha inmiscuido en muchas áreas del conocimiento, pero sobre todo de la sociedad. La velocidad con que avanza el software es que es tan impresionante que el Estado se queda rezagado. Entonces, por ejemplo, si una patente se dictamina, se evalúa en por lo menos 3 años, que es lo que se pide para poder evaluar una patente, digamos, si es original, si tiene aplicación industrial, si existe un nivel inventivo. Vamos a decirlo de la manera más lúdica, si no existe un antecedente igual en el mundo sobre eso para muchas oficinas que se dedican a validar las patentes, no puede ser en menos de 3 años, ¿no? Porque lleva tiempo. Necesitas capital humano dedicado a eso, necesitas infraestructura operativa. Eso los estados dijeron, mira, el software avanza tan rápido que cuando ya le demos una protección, digamos, tipo patente, no, hombre, pues ya cuando se la demos, su software ya va a ser obsoleto, ¿no? O va a haber una competencia más dura. ¿Ya para qué le damos una protección, una reivindicación de derecho, si es tan rápido, digamos, el ciclo de desarrollo del software, que ya no tiene caso? Entonces, por eso se decide dar el derecho de autor, porque es lo más automático, lo más rápido, lo más viable. Oiga, maestro, es que yo no soy un escritor, soy un desarrollador de software. Sí, pero ahí yo les pido a ustedes, digamos, comprensión a veces de los tiempos de la sociedad. El derecho de autor es lo más rápido, se da de manera automática. Ustedes solo tienen que presentar lo que les repito, código fuente, código objeto, documentación, diseños, flujos, todo lo relevante que ustedes consideren de su desarrollo, y en automático se les otorga el derecho de autor. Es como que el Estado dice, mira, no voy a ahorita a gastar tiempo en revisar si lo tuyo es original, ¿no? Si no existe nada más dámelo. Esa simple cesión de derechos a ustedes ya les permite en las sociedades modernas actuales reivindicar su propiedad. Si al rato alguien que tiene algo muy parecido o que es igual a lo de ustedes y que se hizo de eso tal vez digo, no, es como decir, a ver, no todo lo que es igual a lo mío es porque me lo robaron, ¿no? Sino que se le hizo fácil tomarlo, pero bueno, lo tiene igual. Ustedes con esa propiedad de derecho de autor, ustedes pueden solicitar, ¿no? La revisión y que se vuelvan a reivindicar sus derechos. Ustedes con ese documento pueden presentar incluso, digamos, una querella legal, ¿no? Entonces, pero les repito, más allá de traerles
el paso a paso de que miren, tienen que llenar este formato y vayan aquí. No, 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 yo nada más esta sesión es para explicarles el porqué de los instrumentos legales, ¿vale? Entonces, al rato que ustedes ya en el ámbito académico o profesional escuchen que uno de sus desarrollos puede ser susceptible por estrategia o lo que sea, ser protegida mediante derechos de autor, yo espero que después de esta sesión ya entiendan qué se les dio y el por qué y para qué puede servir la protección, ¿vale? Ahora bien, el instrumento son los derechos, es el derecho de autor, ¿no? Pero ¿qué implica? ¿Qué es lo que está dentro de esa bolsa, ¿no? De derechos de autor. ¿Qué implica el que yo sea actor? Bueno, básicamente implica que el Estado te reconoce y va a dedicar parte de sus esfuerzos a preservarte a ti dos derechos que te pertenecen, digamos, simplemente porque demuestres autoría. Ojo, autoría. Es decir, que tú lo hiciste, que nadie más tal vez, digamos, tuvo una participación en el desarrollo, ¿no? Vamos a hablar del derecho moral. Ese concepto es, digamos, la parte de los derechos de autor que se te reivindica a ti solo por ser el autor reconocido, ¿vale? ¿Cuáles son los derechos morales que cualquier autor tiene? Bueno, aquí los tenemos. Uno es el de la atribución. El autor tiene derecho a tener un hijo y a ponerle sus nombres. ¿Se dan cuenta? Eso per se, mediante el instrumento de derechos de autor, te lo reconoce el Estado. Alguien me va a decir, maestro, pero ¿qué chabacano me está diciendo esto? Eso es lógico. Si yo lo hice, es mío. Es como tener un hijo, ¿no? Tengo el derecho de ponerle apellido, ¿no? Decidir su nombre, pero ponerle mis apellidos para que el mundo sepa que yo lo hice. Es lógico, sí, pero en el mundo que vivimos, digamos, en cuanto a la interacción de conocimiento, ya no es tan lógico, porque lo vamos a ver más adelante. Pero les voy a decir algo, en el fondo también las dinámicas del conocimiento, para muchas estructuras sociales existe la opción de que incluso, aunque yo lo hice, no quiero que la sociedad sepa que eso lo hice yo. Entonces, no es tan, digamos, lógico solo pensar que eso es automático, no. Más adelante lo vamos a ver con las licencias. El derecho a la integridad. Mi obra yo la hice, ya demostré que soy el padre de la obra, pero también el Estado te reivindica el derecho a que como tú la concebiste, así se presente y así se difunda. ¿Vale? Nadie le va a meter manita. Si le meten manita, me avisan. Ahorita lo vemos con la licencia. Pero este es el derecho moral que te permite decidir si tu obra, como tú la concebiste, así quieres que el mundo la conozca, ¿vale? Ese se llama el derecho a la integridad. El derecho al arrepentimiento o retractación. Esto también es muy interesante. En el fondo, si ustedes tienen derecho a que algo que ustedes hicieron se les ponga su nombre y el apellido de ustedes, también tienen el derecho moral de decir, eso, ¿sabes qué? Eso ya no quiero que se vincule con mi persona. Es que tú lo hiciste, sí, pero por alguna u otra razón, yo ya no quiero que se me vincule. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tal vez tú hiciste un software, lo pensaste, por ejemplo, para una aplicación muy concreta, aunque repito, no se protege aplicación, ¿se acuerdan? Pero eso no quiere decir que lo que ustedes hicieron no se aplique, ¿vale? Es una limitación, acuérdense, jurídica del Estado, ¿vale? Pero si ustedes hicieron algo aplicado para un objetivo y de repente se dan cuenta que alguien más usó lo de ustedes, incluso con el permiso de ustedes, para otro fin, y ahí ustedes tienen conflicto en esa aplicación, tienen derecho a arrepentirse de su obra e incluso retractarse, ¿no? Es decir, yo ya no quiero que me vinculen con esa obra. Dicen por ahí, cuentan que, por ejemplo, con el tema de la bomba atómica algo pasó, ¿no? Se han escuchado esa anécdota, ¿no?
bueno, tal vez los que hicieron la bomba atómica en algún punto ya no estuvieron de acuerdo con la aplicación de su invención, ¿no? Algo muy similar a eso. El derecho a la divulgación. Esto también a veces, les repito, como las sociedades no practican la certeza jurídica de la propiedad intelectual, a veces son como cosas que se dan por hechas o que simplemente no se analizan y se dan por entendidas. Gracias, doctor. Sí, ahí alguien pregunta algo. No, no, maestro, creo que más bien fue un ruido. Ah, perfecto. El derecho a la divulgación quiere decir en que ustedes, el Estado les da la oportunidad de definir cómo, cuándo y dónde difundir su trabajo. Con ese nivel de detalle, ¿eh? O sea, incluso ustedes pueden tener la opción de decidir, a ver, yo quiero que se difunda mi trabajo bajo este formato, ¿no? Se comparta bajo este método. Incluso delimitar a qué objetivo, población objetivo ustedes quieren llegar, o incluso hasta la solicitud de credenciales, eso es el cómo, ¿no? Ahorita más adelante hablamos de eso, pero ahora, por ejemplo, está muy de moda que ustedes si quieren compartir algo incluso de manera libre, ustedes le pueden pedir, por ejemplo, al solicitante, identifícate, te lo doy, te doy mi desarrollo, te lo comparto, pero quiero que te identifiques, que me digas de dónde eres, incluso si me puedes decir para qué lo quieres. Eso es también un derecho. Entonces, ¿cómo difundir su trabajo? Eso es un derecho moral, ¿vale? Pero sí se dan cuenta, o sea, no viene de la nada, ¿eh? A veces si ustedes piensan, "Ay, voy a colgar lo que hice, mi programa lo voy a colgar en esta página de internet", está sustentado por un derecho moral que les pertenece, ¿ok? Y finalmente el derecho a la asociación. Esto también es bien interesante, porque ustedes incluso pueden también, digamos, delimitar, digamos, o abstenerse de que su trabajo se pueda asociar a ciertas corrientes de pensamiento, ¿no? Más allá de la aplicación, ¿eh? Esto es una diferencia muy interesante. Más allá de que ustedes se arrepientan, tal vez, por ejemplo, se retracten de una aplicación que se le dé a su desarrollo, también existe el derecho a la asociación o no, de la asociación o no a algo. Pero esto en la práctica se utiliza más, eh, por ejemplo, yo hace poco supe de un caso donde en un programa de modelado, ¿no? De estos ahora que son bioestadísticos, donde se trabajan interacciones de proteínas, el creador del software se enteró que lo estaban usando para, digamos, todo el tema del cannabidoide, ¿no? Del tema de la marihuana. No le gustó la idea. No se arrepintió de su desarrollo, pero sí solicitó que no se le asociara con, digamos, estas corrientes incluso políticas del tema de la droga. ¿Se dan cuenta? Pero es una línea muy finita, ¿eh? No es arrepentirse ni retractarte de tu obra. No, 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 no. Lo que tú nada más pides es que no se te asocie con ciertas corrientes, escuelas, o sea, es más como una cuestión de una posición social o política, ¿vale? También es su derecho moral. Y finalmente que seguro ustedes ya lo han escuchado, es la paternidad después de morir, ¿no? Ustedes después de su muerte, la protección, por lo menos en el contexto mexicano, pero creo que es lo más común en muchos países, son 100 años después de que ustedes mueran, ¿no? Por ejemplo, por eso la familia de Gómez Bolaños, por ejemplo, puede seguir explotando los derechos de personajes después de que murió Roberto Gómez Bolaños. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero esos son los derechos morales que la ley, mediante el instrumento de derechos de autor, les da. Ahora, ¿cuál es la característica fundamental de estos derechos? Que no son transferibles. La ley se los otorga, ¿no? Y ustedes no los pueden transferir a nadie más. Ya per se, simplemente por reivindicar derechos de autor, el Estado, les repito, ya se ve forzado con sus fuerzas, las que tenga, preservarles sus derechos morales, ¿vale? ¿Cuál es el otro? Ahí se me atoró, permítame tantito, no quiero avanzar. ¿Cuál es el otro cúmulo, digamos, de derechos que define el derecho de autor?
Permítame, es que no se atoró. A ver. Sí, no, no avanza, ¿eh? No avanza, ¿verdad? No. A ver, permítame tantito. No sé por qué no avanza. Eso, esto. Ahí, ya avanzó, ¿verdad? Sí, listo. Perfecto. Sí, todo bien. Los derechos patrimoniales en plural o en singular, el derecho patrimonial, a mí me gusta verlo en singular, porque en el fondo, para mí esto es muy sencillo de explicar. ¿Cuándo yo puedo reivindicar mi derecho patrimonial? Cuando el derecho de autor que ya me otorgó el Estado puede ser viable para generar beneficio económico, renta. ¿Se dan cuenta? Es un pasito, ¿no? Es decir, si yo lo que yo realicé en mi contexto, en mi objetivo, en mi alcance que yo determino, está el que se puede generar renta, beneficio económico a partir de lo que hice, ahí inmediatamente el Estado te reconoce el derecho patrimonial. Tú lo hiciste, ya moralmente ya te lo reconocí. Ah, pero es que ahora yo quiero comercializarlo, quiero sacarle provecho, dinero, renta, ¿no? Ah, muy bien, eso ya no es moral, ese es un derecho patrimonial, porque entonces lo que ya materialicé mediante derechos de autor, tu idea, tu desarrollo, tu intangible, ya te lo materialicé y ahora me dices que le puedes sacar una moneda, como dicen los argentinos, le sacamos una moneda a lo que hicimos. Ah, ahora es derecho patrimonial y el Estado te lo reivindica. ¿Por qué? Porque en el fondo se vuelve ¿qué? Un bien comerciable, un bien económico. Y como todo bien económico puede ser que intercambiado, ¿no? Mediante una transacción. ¿Vale? Entonces, este derecho patrimonial que el Estado te da, aquí a diferencia del moral, este sí es transferible, ¿se dan cuenta? Este sí tú lo puedes transferir a alguien más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ámbito académico, no mucho que nos pasa aquí en universidades o en centros de investigación, porque yo puedo desarrollar algo, incluso con una aplicación, ¿no? Donde tal vez ya la validé, incluso la pude haber difundido en ámbitos donde sé que hay usuarios, hay gente allá afuera que está interesada en lo que hice. Pero en el fondo, yo no me dedico, por ejemplo, a comercializar, ¿no? Yo desarrollé, yo soy ingeniero, generé un software que alguien me dio cierta información externa y vi que ahí había una oportunidad de aplicación, pero yo no conozco el mercado. Es más, no me interesa. Ah, bueno, el Estado te reivindica el derecho a que tú se lo puedas transferir ese derecho patrimonial a alguien que pueda explotar tu desarrollo, ¿vale? Entonces, ese sí es un derecho transferible y eso en la realidad pasa, ¿no? Incluso, por ejemplo, si aquí los que nos escuchan, digo, quieren seguir su vida académica, pero también profesional allá afuera, cuando ustedes trabajan para una empresa, si hay de por medio una contratación formal, ¿no? Que se rige mediante derecho laboral, ustedes están transfiriendo su derecho patrimonial a la empresa. Ahí es bajo el sustento de que mucho de lo que ustedes van a desarrollar en esa organización va a ser hecho con ¿qué? Con infraestructura y patrimonio de esa organización. Entonces aquí se los dejo como también para que lo analicen y lo incorporen a las directrices de su vida profesional, chicos. O sea, en el fondo, cuando ustedes trabajan para alguien más y generan desarrollo, software, sistemas de cómputo para alguien más, si hay una formalidad que está, una relación formal laboral que se rige mediante una ley de trabajo, ustedes están transfiriendo su derecho patrimonial, ¿vale? A esa empresa, a ese ente que los contrató
para que ustedes pues, cedan estos derechos y la empresa pueda explotar, si así lo decide, comercialmente ese desarrollo, ¿vale? Entonces acuérdense, ustedes siempre van a tener los derechos morales, trabajen para alguien más o no, son de ustedes. Ustedes tienen la obligación de reivindicarlos cuando los vean vulnerados, ¿vale? Pero el derecho moral, si ustedes también lo deciden, o repito, si están en una relación laboral, esos ustedes los transfieren, ¿no? Eso los pueden transferir, digamos, en el caso que ustedes lo cedan para alguien que explote el desarrollo, o en el caso de la relación laboral, se transfieren por ley de trabajo, ¿ok? Entonces, eso es lo que reivindica la propiedad intelectual mediante el instrumento que conocemos como derechos de autor, ¿ok? Solo para resumir esta parte, maestro, me van a decir, entonces solo puedo proteger por derechos de autor en contextos como el mexicano, sí, por lo que ya les expliqué. Ah, maestro, pero entonces no se puede patentar software. Sí se puede, pero solo en los contextos donde existe una capacidad instalada, capital humano o infraestructura, para poder validar y analizar la propiedad intelectual. Es que en Estados Unidos sí se puede. Sí, sí se puede porque existe esa infraestructura, ¿vale? En México no se puede patentar software, no es el instrumento que se usa. Se protege mediante derechos de autor, ¿vale? Y como les repito, y me gusta que se queden con esta imagen, puede haber gente que esté en desacuerdo, pero en el contexto como México, ustedes protegen por derecho de autor porque para la ley y el Estado ustedes son más parecidos a un escritor que un inventor, ¿vale? Les repito, esto se los traigo para que entendamos la razón de ser, ¿no? Si ustedes quieren después saber sobre el trámite, los pasos, cómo se somete, ahí se pueden acercar con nosotros y esas cositas legales los podemos ayudar a hacerlas. Bueno, esas cosas de trámite, tramitología. Pero les repito, yo creo que para ustedes les funciona más el por qué y el cómo les puede ayudar la propiedad intelectual. Ahora, vamos al tema de las licencias. Eh, claro, cuando de repente entendemos que el conocimiento puede ser difundido, compartido, aplicado, están de acuerdo conmigo que eso es un fenómeno social. A veces cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollos tan técnicos como puede llegar a ser un software, pues creemos que solo son fenómenos, digamos, técnicos, ¿no? El tema de un software. Yo también los invito un poquito a abrir la cabeza y a incorporar conceptos sociales, porque es el generar software, generar tecnología, es un fenómeno social en el fondo. Y más si queremos verla aplicado, si queremos transmitirlo, transferirlo. Hay que entender que existe unas interacciones muy establecidas que nos pueden ayudar a que eso suceda. Entonces, si ya entendemos que lo que yo voy a hacer no va a ser solo para provecho mío, aunque yo sea el autor, tengo que interesarme en cuáles son los mecanismos para poderlo llevar o compartirlo en otro lugar, ¿se dan cuenta? Y aquí permítanme un par de cosas graciosas que quisiera nada más presentarles. Eh, para mí, a veces el uso de licencias ha sido, a veces, ¿cómo decirlo? Le repito, o ha sido muy legaloide el lenguaje que se les comparte a ustedes, o a veces ha sido tan despreciado que se cree que no se debe de usar, ¿no? Y entonces, yo creo que existe un problema también cultural de formación, porque aunque ustedes, les repito, no sean solo sean ingenieros y no sean abogados, ni administradores, o sea, ustedes en el fondo tienen que empezar a entender y incorporar en su vida profesional, pues digamos, la cultura de transferencia, de cómo puedo yo compartir, ¿no? Lo que yo hago. Y solo para simplificar el concepto, cuando ustedes desarrollan un programa de cómputo o un software, e incluso cuando quieren transmitirlo, transferirlo, compartirlo con alguien, ya sea persona o empresa, no se lo están donando,
estrictamente, no se lo están regalando, no se lo están dando. El lenguaje para mí que debería de ser común, sobre todo en ámbitos que generan conocimiento, como las universidades o incluso algunas empresas, tendría que ser que ustedes lo están licenciando, porque en el fondo, por eso pongo aquí esta frase que saben que en México es muy conocida, ¿no? Voy a hacer esto con la licencia de Dios, ¿no? O si Dios me da licencia, ¿no? En el fondo, una licencia es un permiso de uso. Entonces, yo los invito a incorporar este lenguaje en su actividad profesional. Incluso en casos donde ustedes quieren, digamos, darle derecho de uso a alguien más, ¿no? Y no le quieren incluso cobrar de manera no onerosa, ¿no? Es que, miren, yo quiero que este grupo de personas tenga acceso a lo que yo desarrollé. ¿Por qué? Porque yo creo tal vez en el conocimiento libre, creo que estamos en función de eso. Está increíble, está muy bien. No está peleada una cosa con otra. Pero yo los invito a verlo, que en el fondo ustedes lo que están haciendo con ese grupo de personas no es regalando, no están donando, porque incluso para ese tipo, por ejemplo, de cuando es una donación, es un objetivo muy claro, hay un trámite muy establecido. No sé si me explique, es un instrumento que tiene un porqué también y tiene también un mecanismo y hay intereses tanto de uno como de otros. Ese es otro mecanismo. Pero en el fondo, cuando ustedes están licenciando incluso algo que no lo van a hacer con costo, es licenciar, dar permiso de uso, ¿vale? Entonces, esa es la invitación, que podamos incorporar este lenguaje, ¿no? Maestro, es que yo sí quiero que me retribuyan económicamente mi desarrollo. Si lo usan, que me paguen, ¿vale? Ese es un licenciamiento oneroso, es decir, con un precio, con un costo, pero de igual manera es licenciar. Oiga, maestro, es que yo en la comunidad, una comunidad en Oaxaca, tengo un desarrollo que les sirve, que se los quiero dar, quiero que lo usen, a mí no me interesa que me den nada. De acuerdo, no hay problema, pero también eso es un licenciamiento, es un licenciamiento gratuito, ¿vale? Es un permiso que ustedes dan. ¿Cuándo se deja de licenciar, por ejemplo? Si ustedes dicen, ya desarrollé este programa, este software, ahora, pues digamos, una empresa le vio cierto futuro a lo que hice y pues ellos quieren explotarlo, pero incluso quieren, maestro Samuel, quieren desarrollar más sobre lo que hice. Y incluso quieren vendérselo a alguien más. Y yo les preguntaría, bueno, tú como autor, como ¿no? generador del conocimiento, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 porque ¿sabe qué, maestro? Yo ya no estoy interesado en eso. Yo lo hice, pero a mí ya yo tengo otras búsquedas, yo ya tengo otros proyectos. Ese desarrollo ya no me interesa. Ah, bueno, entonces ahí, como ya tienes la materialización de tu conocimiento, de tu intelecto, bajo una protección de derecho de autor, y ese derecho se lo quieres licenciar a alguien más, digamos, es darle permiso de uso. Pero si tú ya no quieres saber nada de ese desarrollo y se lo quieres transferir o dar a alguien más, digamos, pero ya no te interesa y quieres que lo explote enteramente, entonces ya se lo estás, digamos, vendiendo de manera íntegra, ¿no? Ahí ya no, o sea, ahí ya no le tendrías que dar una licencia, ahí se lo vendes, es una compraventa muy directa, ¿me explico? ¿Por qué? Porque tú en el fondo ya no le quieres sacar provecho a ese desarrollo, ya no quieres incluso saber de él, véndeselo mejor. Incluso también con las patentes pasa lo mismo, ¿vale? Si yo ya la quiero vender íntegramente, se la puedo vender, ¿no? Es una compraventa, pero ya no es una licencia, porque una licencia, les repito, es un derecho de uso, ¿ok? Y bueno, esto nos lleva finalmente a establecer dos corrientes de pensamiento, que como al principio hablábamos con el doctor Marcelín, se han establecido como dos polos opuestos de cómo a veces los desarrolladores de software o cómputo eh, ven, digamos, el objetivo final de su trabajo, ¿no? Cuando hablamos de propiedad intelectual y de el instrumento de derechos de autor, a mí me gustaría que entendieran que eso viene de una visión muy ortodoxa, es el instrumento, digamos, imperante.
Es el instrumento más socializado. Pero a mí me parece que eso viene de una lógica de una sociedad que estaba construyendo las bases de la propiedad. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo hice algo. ¿Qué existe en esta realidad para poderme reivindicar mi autoría y mi propiedad? La escuela ortodoxa, claro, dice, si tú lo hiciste es tuyo y yo te lo voy a reivindicar. Yo lo hice, yo lo cuido, yo lo distribuyo, yo lo mezclo, lo cambio, yo lo destruyo si quiero. Ahí está, es tuyo y ahí está el documento. Todo lo que haces tú va a tener tu nombre y tu apellido, todo. Claro, porque venimos de una sociedad que quería establecer reglas, ¿saben? Primero para reivindicar propiedad. El problema se empezó a complicar cuando, digamos, la dinámica propia del conocimiento, pues era tan flexible, ¿no? Tan fluvial, que incluso había interacciones sociales, comerciales, que le complicaban la vida a este esquema tan cuadrado, ¿no? De todo lo que yo hago es mío. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora? Por ejemplo, en desarrollos donde trabajan más de dos personas, donde incluso trabajan más de dos organizaciones. ¿Se dan cuenta? O sea, la generación de conocimiento y la naturaleza propia del conocimiento ha llevado un poco al jaque a este sistema ortodoxo de propiedad intelectual. ¿Y qué es lo que surgió después como resultado de eso? Una conciencia cada vez más libre, una conciencia cada vez más social en cuanto a la generación de conocimiento. Es decir, ya no solo lo que yo hago es mío, sino que puede ser de alguien más o incluso de todos. Es incluso una parte filosófica que también les invito a analizar, porque en el fondo, como les dije, yo aspiro a que esta charla les dé herramientas para que analicen y evalúen y determinen el alcance de sus proyectos, donde ustedes quieren que acabe lo que tantas horas les cuesta, ¿vale? Entonces, por favor, incorporen esta especie digamos, de análisis de en qué filosofía quiero ver mi proyecto. Como venimos de la escuela dura, ortodoxa, surgió entonces esta parte mucho más libre, ¿no? Liberal. Lo que conocemos entonces como software o tendencias o corrientes de pensamiento del software libre, ¿no? Esta parte dura la podemos entender como el software de propietario, que todo tiene un dueño, ¿ok? De ahí venimos y ahora vamos hacia el software libre, o es decir, ¿cómo puedo yo compartir un conocimiento que yo hice, pero no solo donde yo me vea beneficiado? Les pongo esta imagen que también es muy lúdica, porque lo que quiero que entiendan es que las licencias, cualquiera que sea, se maneja en estos dos polos, ¿vale? Va desde una parte muy conservadora, donde todo lo que hago tiene que ser mío, o por lo menos todo el mundo tiene que saber que es mío, a una parte mucho más liberal, donde incluso hemos llegado a proyectos donde no es mío, no quiero que o sea, no quiero que aparezca mi nombre, quiero que puedan hacer con lo que yo hice lo que se les dé la gana, ¿vale? Entonces, estos son los dos polos resumidos, digamos que es como una banda, ¿no? De donde se mueven las licencias. Aquí les puse algunas características, pero miren, en el fondo ahorita con el ejercicio lo vamos a entender. Lo que quiero que entiendan un poco con estos ejemplos es que las características que pueden tener proyectos de software de propietario o de software libre, el punto nodal que pueden hacer las diferentes ambas visiones es la flexibilidad con que ustedes pueden crear, compartir, distribuir o comercializar lo que ustedes hacen, ¿vale? Esta presentación se las voy a mandar, así que no se preocupen, ¿vale? Yo creo que vamos a avanzar al ejemplo. Aquí, como les comenté, aquí puse un termómetro, pero digamos, es la banda que les digo donde se mueven las licencias. Venimos de un esquema donde todo lo que hago es mío, todo lo puedo yo limitar, determinar y delimitar mi propiedad, ¿no? Vamos pasando incluso por una parte un poquito más abierta, lo que está en amarillo, ¿no? Donde incluso
digamos, yo puedo compartir una parte de mi conocimiento, ¿no? Pero igual incluso permitiendo, digamos, una distribución, pero siempre y cuando sea de una manera que yo determine. Ahí entramos un poquito al tema de la integridad, ¿se acuerdan? Incluso podemos pasar un poquito más allá, donde por el open source yo te puedo compartir mi conocimiento, la parte verde no tan fuerte, donde te lo comparto, pues incluso lo puedes distribuir, ¿no? Pero incluso te doy chance de que le metas un poquito más de mano. Es decir, que lo que yo hice no solo te resuelva un problema a ti, sino que con lo que yo hice le puedas resolver un problema a otros. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es muy bonito este ejemplo. Si yo hice algo y te sirve a ti, adelante, te dejo mi código abierto, úsalo para problemas tuyos. Ah, pero es que ¿sabes qué? Ya lo usé y me di cuenta que le puedo resolver el problema a alguien más. Ah, ese problema entonces ya no es tuyo. Ah, bueno, ahí yo puedo decidir si te doy autorización y dos, cómo, ¿no? Ahí es open source, porque vas a usar mi código para un problema que tú me definiste propio, delimitado si quieren así. O sea, es un problema muy establecido. Pero ya cuando tú usaste mi código y te diste cuenta que tal vez metiéndole mano lo puedes usar para alguien más, ahí ya no es código abierto, ahí ya es digamos, el famoso open source, fuente abierta, ¿vale? Y finalmente tenemos lo que podrían ser las licencias del software libre, el free. Ustedes van a decir, pues, ¿cuál es la diferencia del código abierto y del fuente abierto? Que ya hablamos. El free es incluso cuando ustedes, además de compartirlo, distribuirlo, permitir que le metan mano, ustedes dicen, es más, si ya ni quieres decir que yo lo hice, adelante, no me interesa. Se dan cuenta, son pequeños detalles conceptuales que le dan vida a las licencias, chicos. Esto es, por eso les decía yo, es lo bonito de entender el porqué de las licencias, porque más allá de darle los conceptos bíblicos que vienen luego en los manuales o en las técnicas, estos pequeños detallitos son los que les permiten a ustedes saber qué licencias usar o cuál es la diferencia de una y otra. ¿Ok? Entonces, nada más resumiendo rápido. Propietario, todo es mío. Si lo quieres usar, págame. Dame algo, ¿vale? Código abierto, va, te lo paso, úsalo, pero solo para resolver problemas tuyos. Oye, yo tengo un problema, mira, es muy parecido al que tal vez tú tenías cuando creaste esto. Ah, te lo presto, compruébamelo, te lo presto, pero úsalo solo para tu beneficio. Eso es código abierto. Oye, pero ya lo usé y ya me di cuenta que le puedo resolver otro problema a alguien más con lo tuyo. Ah, ok, eso es open source, eso es fuente abierta. Ya es para darle beneficio a terceros. ¿Me explico? Y finalmente, software libre. Úsalo, mézclalo, métele mano, distribúyelo. Es más, distribúyelo ahora como tú quieres. Pero incluso ya soy tan open que lo que no quiero tampoco es que me nombres. Si tú decides nombrarme, está bien. Pero si no quieres decir que lo hice yo y que estoy trabajando aquí, y no lo necesito, ¿vale? Ahora, vámonos a este caso práctico. Les traigo las Creative Commons porque para mí son las licencias que de manera más lúdica se han socializado. Para mí son muy fáciles de entender y les repito, en el fondo, todas las licencias se manejan bajo la misma lógica. Hay algunas diferencias que en materiales futuros que vamos a diseñar desde aquí, ustedes van a poder comparar las licencias que existen y definir cuál es la mejor para su proyecto. Pero para que entendamos cómo funcionan, me parece que las Creative Commons son las más, ¿cómo decirlo?, las más lúdicas, pero también las que bajo ese éxito de que se entienden bien, se han socializado de mejor manera. Creo que son las que más se usan, ¿no? Para algunos casos, digamos, siempre todo depende del perfil de los desarrollos. Aquí puse, perdón, lo de Mario, porque acuérdense que les dije que esta la hice para el capítulo estudiantil de los 20 años, los festejos, y quise ser un poquito lo más lúdico, ¿no? Entonces, con Mario Bros vamos a entender un poquito cómo funciona la licencia, ¿vale? ¿Cuáles son las reglas del juego?
Lo que dice Creative Commons es que ellos para jugar con sus licencias solo tienen 4 reglas, ¿vale? Vamos a empezar de arriba hacia abajo, del 1 al 4. La atribución. Para usar una obra en cualquier tipo de medio es imprescindible citar al autor de forma explícita. Esa es la regla 1 que pone Creative Commons y le llama atribución. Pero ¿se acuerdan de los derechos morales? ¿A qué derecho les parece esta regla? ¿Qué derecho reivindica el VY Attribution de Creative Commons? Es la paternidad. ¿Se dan cuenta? Este componente licenciatario, digamos, de la Creative Commons, es la que permite, mejor dicho, reivindicar la paternidad, ¿vale? 2, SA, compartir igual. Aquí, acuérdense que es la reivindicación de que puedes usar mi desarrollo, ¿no? O mi programa de cómputo, siempre y cuando lo tomes y lo uses tal y como yo lo concebí. Entonces, ¿qué derecho está reivindicando aquí el Creative Commons? El derecho a la integridad, ¿vale? Siempre va ligado un tipo, digamos, de componente de licencia a la reivindicación de un derecho. ND, no derivadas. Interesante también. Puedes usar una obra para cualquier cosa siempre y cuando que no lo modifiques, ¿no? Eso también es interesante, les repito. Hay que entender el tema de la integridad y de la asociación, ¿ok? Fundamental estas dos, el 2 y el 3, sobre todo son los que reivindican estos dos derechos morales, ¿vale? Y finalmente, que tal vez digamos es la postura tal vez un poquito más open del Creative Commons, es la no comercialización, ¿no? Pero aquí yo les preguntaría, ¿esta regla de juego 4 del Creative es una reivindicación moral de algún derecho? No, esta regla 4 ya es la reivindicación patrimonial, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Entonces, el juego de las licencias está basado, mejor dicho, en la reivindicación o no de los derechos morales y patrimoniales, ¿vale? Bueno, ya vimos las reglas del juego. Son las únicas 4 que esta licencia tiene. Miren, aquí está Mario. Mario tiene, digamos, la idea que él como desarrollador, ¿no? Como creador, tiene opciones para poder conseguir lo que viene arriba, que es la moneda, ¿no? Estas moneditas que tiene siempre en el juego Mario, ¿no? Abajo ustedes lo pueden ver muy entusiasta y él quiere caminar un poco hacia la moneda, quiere lograrlas, como en todo juego de Mario, ¿no? Y en ese momento de su vida de Mario, él lo que buscaba, tal vez en una especie de corriente liberal, ¿no? De vida, él quiere compartir o socializar de mejor manera lo que él hace. Él quiere poner las menos restricciones posibles. Él quiere que lo que él hizo le vea algún mérito, no solo para él, sino para muchos, y lo quiere compartir y quiere poner las menores trabas. Si se dan cuenta donde está Mario parado, es el mundo del software libre. Por eso creo que se decidió usarlo de esa manera tan concreta. La palabra libre creo que ya nos dice, es como tal vez la manera más fácil, incluso en inglés, ¿no? Como de entender la parte más abierta. Por eso incluso está la C, esa C, ese loguito, esa C encerrada en el círculo, saben lo que significa, ¿no? ¿Alguien por ahí la tiene identificada? A ver, por ahí, Miguel. No, pensé que quería hablar Miguel por ahí. Y lo puedes escribir en el chat, Miguel. No se te escucha bien. Acuérdense, el logo de esa C, ¿dónde la han visto? Esa C y rodeada ahí con el circulito. O hay alguien más, si ya la hayan visto, si la han visto en desarrollos o en algunas imágenes o en alguna especie de material de difusión, ¿no? Bueno, correcto. Ok, la C
es el copyright famoso, ¿no? Es el derecho de autor. Entonces, cuando ustedes ven esa C, es que el autor está reivindicando todos los derechos. Entonces, donde está Mario, esa C está tachada porque en el fondo dice, no, esto es, el copyright es lo menos que quiero. Entonces se vuelve un material de dominio público. Es decir, en donde no necesito que ni que se reconozca mi paternidad, ni que quiero que se reconozca mi obra necesariamente íntegra como yo la concebí. Es más, si yo ya la distribuí, que incluso ellos la puedan distribuir de otras maneras como ellos lo consideren, ¿no? E incluso que la puedan remezclar y solucionarle el problema a otros. Ese es el mundo más free, más open, digamos, más abierto, más libre de concebir un desarrollo, ¿vale? Ahora, pero Mario quiere llegar a la moneda, pero va de a poco. ¿Cuál es el derecho inmediato que se reivindica bajo la modalidad B y Y? Que es la propiedad, la paternidad, la atribución. Dice Mario, solo te pido que digas que lo hice yo. Esa licencia que tienen aquí, no sé si, ahí está con la flechita, esa licencia solo te permite, perdón, mejor dicho, te permite todo, menos que no digas quién lo hizo, ¿ok? Pero Mario quiere acercarse más a las monedas. Entonces dice, ¿sabe qué? Ahora quiero que digas que yo lo hice, pero quiero que lo distribuyas. Permítame tantito. Aquí está. Ahí se mueve la presentación, ¿no, verdad? No. Ah, perdón, ahí va. Que se trabó tantito. Pero ahí lo que dice Mario es, quiero que digas que yo lo hice, ¿no? Pero también quiero, digamos, de cierta manera, que respetes la forma en que yo lo concebí, ¿ok? Por favor, si lo vas a usar, úsalo para lo que para el problema que tú tienes, pero no para el problema que tienen más personas, ¿ok? Pero dice Mario, no, no me es suficiente, quiero todavía, quiero sacarle más provecho a todo el esfuerzo que hice. Bueno, si van esta parte de acá arriba, ya lo que aquí ya determina en esta licencia, la cuarta perdón, la cuarta de abajo hacia arriba, es la no derivación, ¿no? En el fondo lo que quiere es que respete la integridad, ¿no? Que se diga quién lo hizo, ¿no? Y que incluso se pueda, digamos, solo distribuir en los mecanismos que yo solo establezco. Aquí un ejemplo muy claro, chicos. Por ejemplo, si ustedes suben un desarrollo en un portal o en un sitio de alojamiento y ustedes distribuyen desde ahí un software, si alguien les dice, oye, qué bueno, lo dejaste libre o quieres que lo usemos todos, va, órale. Oye, lo voy a colgar acá también para que lo bajen. Es un cambio, ¿se dan cuenta? Ahí les tienen que a ustedes pedir autorización para compartir de cierta manera. Ustedes tienen que determinar si solo lo alojan en un sitio y de ahí todo el mundo tiene que ser referenciado, o si permiten que gente, segundas personas o terceras, lo cuelguen en otro lado. Yo sé que van a decir, ay, eso es algo menor. En una sociedad que no socializa propiedad intelectual, sí, pero en estricto rigor, eso es una derivación del derecho moral a compartir su desarrollo. Si ustedes están de acuerdo, que lo cuelguen en otro lado, pero si no, es su derecho moral decidir, no, solo donde yo lo estoy colgando, solo ahí puede ser descargado, ¿ok? Y finalmente lo que dice Mario es, para llegar a esas monedas, que sería la licencia, digamos, las últimas dos de arriba, es que en el fondo, las tres de arriba, es el componente de la no comercialización. Aquí lo que dice Mario es, no te permito que lo comercialices porque yo soy el único que puedo sacarle renta al desarrollo. Ahí ya no es derecho moral, ahí es derecho patrimonial. Entonces, si se dan cuenta, lo que hace Mario para caminar a las monedas es, con cada paso que da hacia arriba, es reivindicar su derecho moral y patrimonial. ¿Ok?
Por eso hasta acá arriba está la C, ahora sí que no está tachada en rojo, sino que está totalmente presentada, porque donde está la moneda es el copyright, es la escuela ortodoxa, lo que yo hago es mío y yo solo puedo sacar provecho. Ahora, ustedes me van a decir, y el camino que transitó Mario y que está entre el copyright y el dominio público, este camino, ¿cómo le llamamos? Todas estas reivindicaciones de los derechos morales y patrimoniales, las diferencias entre cada una, esta C que está invertida, ¿cómo la conocemos popularmente? Esto es lo que llamamos como el copyleft. ¿Se dan cuenta? Copyright, copyleft y dominio público. Entonces, cuando ahora ustedes ya vean estos signos, ¿no? La C de copyright y la C invertida del copyleft, yo lo que aspiro es que ya sepan qué está en juego. La reivindicación total de los derechos morales y patrimoniales o la reivindicación parcial de ellos o la eliminación total de ellos, que es el dominio público. ¿Ok? Esto es en lo que en estricto sentido las licencias le permiten a ustedes. Ahora yo les quiero decir esto. Este ejercicio que hicimos lo tenemos que hacer cuando somos creadores de software, de desarrollo, ¿ok? Cuando somos usuarios es la parte opuesta. Para entender este ejercicio yo les pido eso, que se pongan en el traje del creador. ¿Qué es lo que quiero que la gente pueda hacer con lo que yo hice? ¿Ok? Este es el ejercicio que está implícito en todas las licencias que ustedes puedan llegar a conocer o usar. ¿Ok? Se me volvió a quedar trabado. Perdónenme, ya nada más voy a pausar a ver si se puede. Ya para pasar a la parte final. Voy a parar de compartir. Disculpen, a ver si se puede volver a compartir. Permítame, permítame. Es este. A ver, es aquí. Voy para allá. Listo. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, a ver. Ahí ya ven el tema 5, ¿verdad? Sí, sí, Samuel. Ah, perfecto. Bueno, ya para finalizar, ya con el ejemplo que vimos de las Creative Commons, ojalá que ya tengan esta lógica de cómo funcionan las licencias, ¿ok? En el traje de creador que les dije que se pusieran, yo nada más quisiera darles estos criterios básicos, que piensen para definir cuál usar. Les repito, más allá de la diversidad de licencias que hay, que determinen el para qué quieren usar las licencias o cuál es la que mejor le conviene a sus proyectos, ¿ok? Primero, les pido que piensen en cuál es el objetivo del proyecto, pero sobre todo el contexto del proyecto. Si ustedes creen que el proyecto puede ser, digamos, transferido a un usuario directo final, se me ocurre, por ejemplo, un software que donde el usuario pueda, mediante él, determinar su carga tributaria, ¿no? Si ustedes creen que la mejor manera de socializarlo para el objetivo que ustedes quieren, que puede ser, por ejemplo, que más número de personas lo usen, ¿no? O que les sirva a un grupo de personas vulnerables, o que tal vez un grupo de empresas que tiene trámites tributarios lo pueda hacer de manera fácil, rápida e incluso gratuita, que identifiquen qué licencia les permite lograr eso, pero sobre todo que les permita no perder los derechos que ustedes quieren reivindicar. Es que yo quiero que me conozcan
o que conozcan a mi empresa, o que conozcan a mi organización, puede ser incluso una universidad, ¿no? Ah, bueno, distribúyelo, compártelo, pero sí pide paternidad. Por ejemplo, ¿no? Pide que siempre se te atribuya la autoría. Pero esto se los digo porque a veces hemos visto en casos donde se define técnicamente los alcances, pero no se define, digamos, técnicamente el objetivo de aplicación, el objetivo de transferencia. ¿A quiénes tenemos que beneficiar? Sobre todo, ¿quiénes lo usan? Pero sobre todo, ¿cómo podemos fomentar el uso de ese desarrollo? Yo les pido eso, que solo definan claramente los objetivos y los alcances del mismo, ¿ok? Ahora, si yo desarrollo un software donde por alguna fuente externa de información me he dado cuenta que está siendo muy valorado por un mercado particular, herramientas como la que yo hice, ojo, entonces ese es otro contexto, ¿vale? Tenemos entonces que buscar cómo atraer, ¿no? De manera onerosa, es decir, con un costo, a quien está dispuesto a pagar por él, ¿vale? Pero ahí yo les pido una cosa, aprendan, digamos, un poco de los usuarios, aprendan un poco del mercado y aprendan también cuáles son las maneras en las que ya sucede, ¿ok? Me van a decir, yo no soy ingeniero, así como, perdón, yo soy ingeniero, así como no tengo que saber de leyes, no tengo que saber de mercado. Ojo, no te lo estoy diciendo solo porque te dediques a comercializar, sino porque cuando hablamos a veces de comercialización, la estructura social que está detrás es la distribución. Y entonces, si tú ves que hay gente que está dispuesta a pagar por lo que tú haces, tal vez incluso ese mecanismo sea el mejor para distribuirlo, que es lo que tú buscas, aplicarlo, que se le saque provecho, ¿vale? Ahora, el tipo de proyecto también tiene que ver. Si un proyecto nace de la academia, puede tener objetivos de aplicación muy concretos. Por ejemplo, el estudiantado, ¿vale? ¿Cómo yo puedo promover mi proyecto entre estudiantes, entre egresados? ¿Cómo puede generarse una interacción entre el ámbito académico y empresarial? Eso es lo importante, porque más allá de los objetivos, ¿se dan cuenta? Lo que yo les pido es que establezcan las relaciones, las relaciones, cómo su software va a interactuar con entes de afuera, cómo se va a socializar con entes que no pertenecen al lugar donde ustedes están. Busquen interacciones, busquen, digamos, la convergencia de intereses, ¿vale? Yo tengo objetivos para mí, para mi proyecto, para mi organización. Defínanlos, pero después también identifiquen el contexto en el que se mueven y cómo pueden llegar a socializar fuera de su esfera, ¿vale? Y esto me da paso al punto 3, la compatibilidad. Aquí a mí me ha gustado porque lo que vemos en la realidad es que muchos de sus desarrollos ya están siendo compatibles con otros software que ya existen, con bases de datos, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos casos donde hay un desarrollo original, ¿no? Por ejemplo, en un software y nos dice el propio autor, pero ¿saben qué? Mi software es lo que es porque las bases de datos que estoy usando son estas, algunas son públicas, algunas tienen ciertas delimitaciones, son privadas o del gobierno. ¿Cómo le hago ahí, maestro? Me dicen. Bueno, primero analicemos la compatibilidad, ¿ok? Porque en el fondo, no porque sea un software muy compatible con muchas otras estructuras, otros software, no quiere decir que tampoco, digamos, no sea original o que no se pueda licenciar de cierta o no manera, ¿ok? Pero se dan cuenta, aquí la invitación es que o sea, se puedan meter a estos detalles. Yo sé que es más trabajo para ustedes, pero si ustedes definen esos detalles, créanme que puede ser una estrategia muy bonita para que ustedes difundan mejor su conocimiento y sobre todo que lleguen a donde ustedes lo quieren, que se aplique donde ustedes quieren verlo, ¿ok? Yo sé, les repito, es más trabajo para ustedes del que ya tienen. Yo sé que lo técnico a veces les quita muchas horas, pero yo los invito a que sean estratégicos para que logren los alcances de sus proyectos, ¿no? Y bueno, finalmente esto que ustedes saben más que yo, la naturaleza de los códigos, ¿ok? Ahí ustedes nos enseñan más a nosotros.
Yo, por ejemplo, he aprendido en ciertas cosas técnicas que, aunque yo tengo el deseo de distribuir o de compartir el conocimiento, hay delimitaciones técnicas que no lo permiten, ¿no? A esas naturalezas técnicas, créanme que son las que a nosotros nos marcan retos importantes para ayudarles a determinar cómo podemos llevar sus desarrollos a otros lados, ¿ok? Entonces, estas 5 consideraciones, hay más, pero para no quitarles más tiempo, esta presentación se las comparto, ¿vale? Y cualquier duda, por favor, estamos aquí en la Coordinación de Vinculación Académica y Social. Ahí están mis datos. Atendemos a los académicos primordialmente, pero créanme que también por el conocimiento que se genera en la unidad, hemos atendido estudiantes. Dudas, acompañamientos, los podemos hacer, ¿ok? Entonces, esta presentación se la comparto y les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias, maestro Samuel. Muchas gracias. Rápidamente, ¿alguien del público tiene alguna pregunta? Pueden hablar o pueden escribir por el chat. Yo sí tengo alguna duda. Adelante, Sido. Es esta parte de derechos de autor. Sí. Cuando alguien registra algo aquí en México, esa autoría que registraste es válida internacionalmente o solamente en el país? Muy buena pregunta, porque recordemos que, digamos, más allá de la propiedad intelectual, existe una delimitación de los alcances de la propia ley, ¿no? Entonces, no es lo mismo proteger en México que en otro país, ¿vale? Yo sí creo que aquí lo que tenemos que buscar siempre es lo que les decía al final, criterios. Si yo creo que mi desarrollo puede ser usado o mejor usado, por ejemplo, en otro país o en Estados Unidos, ahí yo creo que entonces hay que ser más estratégicos. Ya no protegerías tú en México, ¿no? Podrías proteger en Estados Unidos, es a lo que voy, ¿se dan cuenta? Pero todo nace de un análisis previo, de una estrategia para poder distribuirlo o potencializar el uso, la aplicación del conocimiento. Yo creo que mucho depende, les repito, de que ustedes piensen en los usuarios más cercanos o más propicios para sacarle provecho al desarrollo. Por ejemplo, en el caso del patentamiento también y de los derechos de autor, mucho se delimita a que primero se proteja, primero, ojo, en el país donde uno desarrolla efectivamente. Pero sí hay un tiempo de gracia que tú tienes para poder incluso ir a proteger a otros países, ¿ok? Yo lo que aquí recomiendo es que primero se determine dónde puede ser más propicio la explotación del desarrollo. Y dos, si así se lo permite, también digo, los costos son otros, los tiempos son otros, pero si ustedes consideran que eso puede ser protegido en otro país porque ahí está está más cercano, digamos, a la explotación, protejámoslo allá, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, Sí. ¿alguien tendrá alguna otra pregunta del público? Ok. Miguel, ¿quieres? No se escucha, Miguel. Lo puedes escribir en el chat. A ver. Creo que tiene problemas con su audio, Miguel. Dice, ¿qué protección tienen los trabajos generados y reportados en forma de tesis? Muy interesante, qué buena pregunta de Miguel. Aquí hay algo que ya se está empezando a usar. Yo, por ejemplo, yo esto lo viví ya muy establecido en Brasil. Aquí también en México ya lo estamos haciendo. Yo creo que hace falta más difusión, pero hay algo que le llaman la comunicación de resultados, ¿no? Entonces, yo entiendo que a veces mucho trabajo de investigación que está implícito en la tesis, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado, pues puede tener un desarrollo con una aplicación probable, ¿no? Aquí lo que estamos fomentando en ustedes es que se acerquen a nosotros y podamos establecer esa comunicación de resultados.
¿Qué implica eso? Por ejemplo, podemos determinar con ustedes que sí puede expresarse íntegramente en sus tesis, qué puede ser propicio, digamos, para cumplir el objetivo de difusión de conocimiento que la universidad tiene y delimitar qué no, qué tal vez valdría la pena mantener digamos, una especie de confidencialidad para proteger tal vez el esquema de explotación que se le pueda dar más adelante al desarrollo, ¿ok? Yo ahí lo que sugiero es que eso se platique directamente con sus asesores, ¿no? Si ya hay, digamos, una visualización de que esto puede llegar a ser usado, transferido a un usuario, que se delimite antes de escribir, digamos, o digamos en el proceso de escritura de tesis, y se acerquen con nosotros y podamos cumplir los dos objetivos que no están peleados, ¿eh? Afortunadamente ya, digamos, hay esquemas que nos permiten cumplir con la difusión del conocimiento, pero al mismo tiempo también preservar cierta parte de él para poderlo explotar en una aplicación dada, ¿ok? Y a eso les repito, eso se le llama, digamos, una definición de la comunicación de resultados, porque más allá de, les repito, de que haya ahí un desarrollo, uno entiende que es un trabajo de investigación que sirve para que el estudiante demuestre que, digamos, tiene un nivel académico y se le pueda dar, digamos, el grado académico, ¿no? Entonces, es una excelente pregunta, Miguel, y les repito, si tienen dudas al respecto, nos pueden visitar aquí en la coordinación. Okay. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Sí, Pues, siendo las 12 del día con 31 minutos, damos por terminado el seminario de hoy. Nuevamente te agradezco mucho, Samuel, y, y este video será publicado en el canal del posgrado y ya estaré enviando el link. Muchas claro. gracias. De Gracias a nada, todos. doctor. Bueno, no os puedo decir una cosita rapidísima nada más. Sí. Nada más invitarlo, chicos. Digo, nada más, no supe de qué programas son, doctor, todos, o son de alguno solo. La invitación se hizo a todos los posgrados, Ah, ok. pero la mayoría están del posgrado de Ciencias y Tecnologías de la Información. Ah, correcto. Bueno, nada más decirles y compartirles que creemos que muchos de ustedes, los estudiantes, porque los hemos visto, ¿no? Vivimos con ustedes. A mí me entusiasma y les comparto que veo en ustedes mucho interés en que lo que hacen pueda tener un destino o que o pueda servir para que alguien solucione un problema. Si ustedes quieren eso de lo que están trabajando, que tanto trabajo les cuesta, yo les quiero decir aquí que es algo muy digno, que lo veo en muchos de ustedes por la edad, lo estoy viendo cada vez más. Los chicos quieren que lo que ellos dedican sirva para algo. No están solos, créanme que hay muchos de ustedes que están buscando lo mismo y yo nada más los invito a eso, a que si ustedes lo quieren así, busquen las maneras para que lo logren. No es fácil, ¿eh? Son ciertos trámites a veces o estructuras que no lo permiten, pero yo les repito, el objetivo, si ustedes así lo deciden, es ese, es muy loable y créanme que cada vez más yo veo una sociedad que busca que los conocimientos que generemos se compartan y se puedan aplicar, ¿vale? Entonces, ese era todo, doctor. Muchas gracias. Gracias, que tengan buen día. Hasta Hasta luego. luego.